tal? Buenos días. Estamos con Jorge Sousa, gerente general de Fit Capital, sociedad administradora de fondos de inversión. Jorge tiene más de 25 años en el negocio de administración de fondos de inversión. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué es una SAFI para que entendamos todos? La SAFI es una compañía regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores que tiene como fin específico la administración, gestión y estructuración de fondos de inversión. De acuerdo. ¿Esa regulación que le da la Superintendencia de Mercado de Valores tiene alguna ventaja sobre otros vehículos de inversión que tenemos en el mercado? Por ejemplo, si lo comparamos contra una gestora privada de fondos que no es regulada, ¿crees que tiene alguna ventaja? Bueno, definitivamente sí, porque está supervisado, involucra tener ciertas prácticas de gobierno corporativo y un comportamiento al mercado que frente a tu regulador, ¿no? Que es el que te vigila. Estados financieros auditados, estados financieros entregados al mercado de forma periódica. Pero más allá, y en realidad lo importante, porque sea una SAFI o sea una gestora, lo importante es el equipo que está detrás de la institución, detrás de la empresa. El management, si quiere hacer operaciones indebidas, las va a hacer aunque tenga regulación. ¿Por qué? Porque lamentablemente la regulación también viene ex post. O sea, el regulador no me pregunta, oye, ¿en qué estás invirtiendo ahorita tu portafolio? Yo tengo que reportarle en lo que he invertido en el portafolio, ¿no? Entonces, depende mucho del management, de que sean personas que, digamos, de muy buena reputación en el mercado, que tengan ya historial, ¿no? Porque los últimos casos que hemos estado escuchando, pues, de estas estructuras medias piramidales, corresponde a gente que no tiene experiencia, que en realidad en el mercado no son conocidos, ¿no? En algunos casos, chicos jóvenes que creen que tienen la capacidad para poder administrar dinero de terceros y no la tienen, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Lo que uno tiene que buscar cuando realiza sus inversiones es la solvencia del equipo, y no me refiero solo a la solvencia económica, me refiero a la solvencia económica, moral y de conocimientos que tiene el equipo que va a administrar mi dinero. Claro, entonces nos quedamos con eso, ¿no? Como un aspecto clave. La solvencia económica, pero también el track record que haya generado la persona que vaya a administrar tu dinero, ¿no? Entonces, es importante no solamente ver que se trate de una sociedad regulada o supervisada por la SMB, que eso nos da... Ese es un cheque. Correcto. Nos da pero no aspectos... es que eso significa que van a hacer bien las cosas. Correcto. Porque si quieren hacer mal las cosas, las pueden hacer mal teniendo o no teniendo regulación. Correcto. ¿Ya? Pero entonces, digamos, la superintendencia nos da una primera capa de protección, que debería ser que está regulada, que reporta esta importancia, que tiene estados financieros auditados, eventualmente también tiene un patrimonio mínimo, la sociedad administradora de fondos de inversión, y una garantía frente al SMB por malas prácticas. Pero más allá de eso, y como tú señalas, el aspecto clave es el equipo. El equipo como solvencia moral y el equipo como track record profesional, ¿no? Digamos, los deals que hayan realizado, las operaciones que hayan realizado, cómo hayan salido con éxito de esas operaciones, nos va a dar no seguridad, pero sí cierta certeza de que nuestra plata está bien invertida, ¿no? Que saben hacer lo que dicen que están haciendo. Exactamente. Entonces, vamos más un poco a qué es un fondo de inversión, entonces. El fondo de inversión es un patrimonio autónomo que tiene un fin específico, que es maximizar los recursos confiados a este patrimonio de una forma profesional y que respondan a las políticas de inversiones que tiene el fondo. Por lo tanto, vamos a tener fondos de inversión de varios tipos. Podemos tener fondos de inversión que invierten en instrumentos de deuda, en instrumentos de equity, que pueden invertir en sectores, por ejemplo, en el sector inmobiliario, donde puedes tener un mix también de operaciones. Oye, invierto solamente la primera parte de la operación, donde tengo una renta fija, o quiero entrar a riesgo de negocio y volverme un socio, que el fondo se vuelva socio del desarrollador, y voy a buscar un componente variable dentro de mi inversión. Obviamente cada una tiene un riesgo específico. Si invierto en la primera parte y gozo de una garantía real, que es un poco el producto que nosotros en FIT hemos venido estructurando ya desde hace 7 años, tienes una garantía real, tienes un riesgo mucho más acotado porque tienes un activo que respalda tu inversión, ¿no? Obviamente tiene una tasa menor que si te das como equity partner de un proyecto, donde vas a ir al riesgo de proyecto sin ninguna garantía, y digamos, tu inversión está sometida a los riesgos del desarrollo inmobiliario, riesgos de mercado, incluso riesgos de tipo de cambio, de subida de los materiales de construcción. Entonces, todos esos son riesgos que la gente tiene que saber en el momento de tomar su decisión, qué cosa es lo que está comprando, qué tipo de fondo está comprando. Así como existen los fondos inmobiliarios, también existen los fondos forestales, existen los fondos de determinadas empresas. Hay, por ejemplo, han salido fondos private equity para invertir en pequeñas compañías,
¿no? En emprendedurismos, la gama es muy amplia. Es una gama muy amplia en un mercado de capitales peruano que es muy pequeño. Es muy pequeño y la verdad poco desarrollado y poco profesionalizado. Pero opciones para invertir hay, ¿no? Lo importante es que tú enfoques el producto que se adecua más a tus necesidades de inversión. Hay gente que lo que está buscando es preservación de capital, que es un poco lo que nosotros ofrecemos. Hoy no te vas a volver millonario de repente con una tasa del 7, 8, 9%, ¿no? Pero lo que estás haciendo es tener una tasa mayor a la que te genera el sistema financiero convencional, que es la banca, ¿no? Y muy acotado, un riesgo muy acotado, porque vas a tener, en el caso de nosotros, productos estructurados con garantías reales. Correcto. Vamos entonces ahí un poco a lo que mencionas. Fit Capital tiene ya un track record importante, probablemente más de 300 millones de soles administrados en lo que son fondos inmobiliarios. ¿Cómo se desarrollan las estructuras para encontrar un adecuado nivel de riesgo, de minimizar el riesgo y maximizar la ganancia para el inversionista? Sí, bueno, partamos porque esta acá es una actividad que nosotros ya estamos haciendo desde hace 7 años. Tenemos un track record importante. De hecho, debemos haber trabajado con unas 50 empresas inmobiliarias en general y debemos de haber estructurado, digamos, más de 300 estructuras, más de 300 instrumentos de inversión. La mayoría de los productos que nosotros estructuramos son bajo la modalidad de bonos corporativos. A ver, entendamos que hay 2 tipos de bonos que están orientados hacia los fondos que nosotros administramos. Los bonos corporativos, que son los que emiten las mismas compañías, y los bonos titulizados. Voy a enfocarme primero en el bono corporativo. Usualmente le pedimos a la compañía, a la holding, que puede ser cualquier empresa, grande, mediana, ¿no?, que sobre el proyecto en el cual vamos a invertir constituya una sociedad de propósito exclusivo, un SPV, ¿no? Y ese SPV va a ser la que nosotros vamos a hacer que compre el terreno donde va a desarrollar el proyecto. De hecho, también ya es algo muy usual, los bancos también lo piden para acotar riesgo. Y sobre ese terreno que se está comprando, nosotros constituimos la garantía. Y esa garantía nosotros, digamos, la blindamos tanto con una hipoteca como con, en muchos casos, la mayoría de casos, también con fideicomisos. ¿Para qué la hipoteca? La hipoteca es un instrumento legal que me permite poderlo ejecutar, pero pasar por Poder Judicial, y sabemos que esos son casos más largos. Mientras que el fideicomiso me permite poder hacerlo extrajudicialmente. Entonces, si a mí se me incumple con el pago de la obligación en determinado momento, ¿no?, yo puedo ir a la fiduciaria y decirle, me han incumplido con el pago. Entonces, la fiduciaria tiene el encargo de salir y vender el terreno bajo determinadas condiciones, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando que yo como inversionista, o en este caso el fondo que yo estoy administrando, pueda recuperar su dinero, ¿no? El otro instrumento en el que usualmente invierten nuestros fondos son los bonos titulizados. ¿Qué cosa son? Es un bono titulizado, es un bono que el emisor es el mismo fideicomiso. Es un fideicomiso titulizado. O sea, existen 2 fideicomisos, el fideicomiso bancario, que es un fideicomiso de garantía, y el fideicomiso titulizado, que lo que hace es emitir títulos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago yo en el titulizado? Incorporo el activo, que va a ser mi garantía, los flujos futuros, y sobre eso el mismo titulizado emite el bono que lo compra el fondo. ¿Qué cosa es mejor que la otra? Depende del momento, depende de qué cosa es lo que esté buscando, depende del tipo de proyecto, dónde está, digamos, dónde se va a desarrollar, depende también del carácter del desarrollador. De repente buscaré una estructura de corporativo porque es más rápida, o de repente voy a una estructura del fideicomiso titulizado que puede ser incluso un poco más costosa, pero que el proyecto por su complejidad de repente así lo requiere. Correcto. Entonces nos quedamos acá con varios aspectos clave, ¿no? Y de repente el más importante es el tema de la cobertura de las garantías. Las garantías, al tener una doble capa de garantías, al ser hipoteca y fideicomiso bancario en el caso de los bonos corporativos, nos permite asegurar una ejecución judicial, si fuera el caso, y una ejecución extrajudicial y bastante rápida, si es que así decidiera la sociedad administradora de fondos de inversión. A ver, pero tenemos que ponernos a ver cuáles son las casuísticas en el momento que tú ejecutas una garantía, ¿no? A ver, todo el mundo diría, oye, pero entonces mejor todo que sea por el titulizado, por fideicomisos, porque los fideicomisos se ejecutan más rápido. Sí, pero ¿qué ocurre si yo dentro de ese terreno tengo un precario? Correcto. ¿O qué ocurre si dentro de ese terreno el desarrollador ha hecho ventas de bienes futuros, ¿no? Y esas ventas de bienes futuros se vuelven un contingente para la estructura. O tienes un concesionario, ¿no? Claro, en ese momento
yo puedo ejecutar el inmueble en el fideicomiso, pero como va a quedar el inmueble, llamémoslo manchado, con estos pasivos, ¿no? El precio que voy a obtener es probablemente menor que si me voy por una ejecución de hipoteca en Poder Judicial, donde el terreno ya sale totalmente limpio. Correcto. Entonces también va a depender de qué cosa es lo que me convenga en el momento de la ejecución. Pero ahora, siendo realistas, eso es pensar en el peor de los escenarios, ¿no? Nosotros cuando estructuramos las operaciones siempre las hacemos basadas en el principio que la estructura que estoy creando tiene que ser lo suficientemente sólida de cobrarme sobre, claro, de tener una fuente de pago que sea lo suficientemente sólida y realizable, de yo no tener que irme a prestar solo por la garantía. Correcto, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos? Dentro de la estructura que tenemos, las inmobiliarias con las que trabajamos tienen ya un track record de trabajo con la banca. ¿Qué cosa es lo que pasa? Si tú vas y le pides plata para la compra de un terreno al banco, probablemente el banco se demore de 4 a 6 meses para evaluar el proyecto, ¿ya? Y en esos 4 o 6 meses, el desarrollador ya perdió la oportunidad de poder comprar el terreno. Nuestra evaluación, por lo mismo que es que somos más boutique, que hacemos menos cosas que un banco, es mucho más rápido. Nosotros estamos en capacidad de poder estructurar y colocar la operación en un plazo de un mes, ¿no? Entonces, eso nos permite ser mucho más competitivos que la banca en temas de velocidad, mucho más ad hoc, digamos, estructuramos una operación mucho más enfocada al negocio que quiere hacer el desarrollador. Más tailor-made. Más tailor-made, pero no perdiendo la esencia de la operación, que es resguardar los intereses del fondo. Correcto. Que es ganar plata y ganarla bien, no teniéndome que ir a un proceso de ejecución de garantías. Entonces, digamos, para ir concluyendo y hacer, digamos, el sum up de esto es, finalmente, estructuramos con una buena cobertura de garantías, pero nos aseguramos también de que exista una buena fuente de repago, una fuente de repago que sea más o menos certera respecto de los flujos de pago hacia el futuro. Y todos estos proyectos normalmente terminan siendo bancarizados, con lo cual, digamos, tenemos una buena certeza de que estos proyectos van a pasarse a la banca posteriormente. Más o menos el 70 o 80% de las salidas que nosotros tenemos son los créditos complementarios que genera la banca. O sea, mejor dicho, más que complementarios, el banco cuando entra un proyecto inmobiliario entra como banco promotor. Yo doy los créditos a los que están comprando, ¿no? Ese dinero queda en unas cuentas, digamos, de custodia del banco, unas cuentas de garantía, y conforme se avance la obra, el banco va desembolsando. Ese es el normal. Pero adicionalmente con estas empresas que tienen cierto track record, el banco les abre una línea de crédito complementario para la compra de terreno. En este caso el terreno ya ha sido comprado, entonces para el pago de la deuda que se tiene sobre la compra de terreno. ¿En qué proporción? A ver, normalmente cuando nosotros entramos a financiar la compra de la tierra, nos basamos en dos conceptos, o en dos hipótesis, o exigimos dos condiciones. En primer lugar, que el índice de garantía de que tenemos sobre el activo sea de por lo menos 1.5 veces. Es decir, si viene alguien a pedirme plata para comprar un terreno que vale 1,5 millones, yo máximo le voy a dar 1 millón, ¿no? Y justamente esa es la segunda condición que le ponemos. El desarrollador o el equity partner tiene que poner al menos $1 por cada $2 que nosotros ponemos. O sea, siempre vamos en una proporción de 2 a 1. Correcto. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Creo que los conceptos han quedado bastante claros. Digamos, cuáles son las ventajas de invertir a través de un fondo de inversión, de una sociedad regulada y de la estructura que protege la inversión de nuestros inversionistas aquí en Fit Capital. Te lo agradezco. Gracias a ti, Diego.